A veces, el arrepentimiento no llega cuando estás roto, sino cuando ya estás completo. No aparece en medio del caos, sino en la calma que elegiste para ti. En el video de hoy, vamos a explorar por qué su arrepentimiento solo aparece cuando tu energía ya no está disponible. Y por qué esto siempre pasa cuando un hombre estoico se desapega, crece y sigue adelante. Si este video te aporta valor, dale like, suscríbete al canal y comencemos. Número 1. El mensaje que llega demasiado tarde. Por lo general, no pasa con fuegos artificiales. No hay un párrafo dramático. No hay una confesión que suene como película. Muchas veces es solo un mensaje simple que llega en el peor momento para ella y en el mejor momento para tu paz. Un hola, un ¿cómo has estado? Una frase casual que intenta volver a abrir una puerta como si nunca se hubiera cerrado del todo. Y lo que hace que todo se sienta casi irreal es el momento en que llega. Ella te busca solo después de que tu silencio dejó de ser una estrategia y se convirtió en una forma de vida. Ya no estás haciendo contacto cero, simplemente estás viviendo. Ya no estás contando días, estás construyendo tus días. En su mente, tu ausencia debía ser algo temporal, como una tormenta que pasa y luego todo vuelve a la rutina de antes. Ella pensó que tú todavía estabas detrás de esa puerta emocional, herido, esperando, listo para responder en cuanto ella tocara. Y esa suposición es la verdadera razón por la que el mensaje llega tarde, porque no esperaba que tu silencio se transformara en independencia. No esperaba que te convirtieras en el tipo de hombre que no necesita un cierre para seguir adelante. Y cuando ese mensaje por fin aparece en tu teléfono, trae una expectativa escondida. No solo háblame, sino demuéstrame que todavía importo. Por eso, casi nunca es directo. Prueba el terreno. Busca confirmación sin arriesgarse a mostrarse vulnerable, porque en el fondo, ella quiere saber si todavía tiene acceso a ti, si la dinámica de antes sigue disponible, si puede volver a entrar en tu vida sin hacerse cargo de lo que te costó la primera vez. Pero ese mensaje tardío se encuentra con un hombre que ya no está en el mismo lugar emocional. Tu silencio no es cortante, no tiene amargura, es calma. Y la calma asusta a alguien que esperaba ruido. Porque el ruido significa apego, el ruido significa reacción. La calma significa que hiciste las paces con la realidad. La calma significa que aceptaste lo que pasó. Y la aceptación es lo único que ella ya no puede cambiar. Aquí es donde Musonio Rufo deja de ser solo una cita. No vivimos para ser notados. Esa idea suena simple hasta que se vuelve real en un momento así. No te desapegaste para provocar una reacción. No te alejaste para que te persiguiera. No actuaste tu ausencia para hacerla entrar en pánico. Te fuiste porque elegiste la virtud por encima de la validación, porque te negaste a vivir como un hombre que necesita ser elegido para sentirse valioso. Musonio enseñaba que el carácter no se construye en la comodidad, sino en la disciplina, y aquí la disciplina es emocional. La capacidad de seguir avanzando sin revisar quién te está mirando. Esa es la parte que ella no vio venir. Ella esperaba que tu silencio fuera una señal, pero se convirtió en tu estándar, en una forma de vivir, en una nueva identidad. Así que cuando su mensaje llega tarde, ya no te golpea como una tentación, te llega como un eco de una versión pasada de ti mismo. Y ahí es cuando ella siente la verdadera pérdida. No porque no respondiste lo suficientemente rápido, sino porque puede sentir que algo cambió. La puerta que ella pensó que seguía abierta no está cerrada con enojo. Simplemente ya no te toca a ti cuidarla. Tú seguiste adelante. Y no miraste hacia atrás para ver quién lo notó. Número 2. Te volviste emocionalmente costoso. La mayoría de los hombres piensa que el valor se demuestra con esfuerzo. Por eso dan más, explican más, aguantan más. Siguen presentes incluso cuando la otra persona empieza a ser descuidada con su presencia. Y por un tiempo eso parece noble, hasta que te das cuenta de lo que le enseña a la otra persona, que tu atención siempre está disponible, sin importar cómo la traté.
Eso es lo que te vuelve barato emocionalmente. No porque no tengas valor, sino porque entregas tu acceso sin pedir ningún estándar a cambio. En algún momento, tú hiciste eso. Eras generoso con tu presencia. Aparecías rápido, perdonabas rápido, te ajustabas rápido. Incluso cuando ella te manejaba mal, con inconsistencia, señales confusas o pereza emocional, tú seguías ofreciendo la misma versión de ti. No le pedías que se ganara la conexión. Pensabas que la historia era suficiente. Pensabas que la química era suficiente. Pensabas que los buenos momentos, con el tiempo, iban a acomodar todo lo demás. Pero luego algo cambió. Y no fue una táctica nueva. No fue un juego. Fue un límite que nació de la claridad. Te diste cuenta de que tu tiempo, tu atención y tu estabilidad emocional no son cosas que se regalan, son inversiones. Y las inversiones requieren criterio. Ahora, el acceso a ti no se gana por lo que fuimos antes. Se gana por lo que ella aporta ahora. Alineación, no nostalgia. Por eso, cuando ella vuelve a aparecer, siente una nueva distancia que ni siquiera sabe cómo nombrar. Puede que todavía tenga recuerdos. Puede que todavía sienta apego. Puede que incluso crea que todavía tiene un lugar en tu vida. Pero se topa con una realidad silenciosa. Te volviste emocionalmente costoso. No de una forma arrogante, de una forma disciplinada. Igual que un hombre se vuelve costoso cuando deja de gastar su energía en cosas que no le devuelven paz. Y aquí es donde Hierocles encaja perfectamente. Él hablaba de la vida como círculos de preocupación, empezando por uno mismo en el centro, y luego extendiéndose hacia la familia, la comunidad y los desconocidos. La lección no es volverte frío. La lección es poner a las personas en el lugar que sus actos les han hecho merecer. Hubo un tiempo en que ella estaba muy cerca de tu centro. Tu preocupación por ella era inmediata. Tu paciencia era profunda. Tu disponibilidad era generosa. Ahora ella está en otro círculo. No porque la odies, no porque la estés castigando, sino porque te mostró, con acciones y no con palabras, cuánta atención podía sostener sin dejarla caer. Y una vez que ves eso, ya no sigues entregándole a alguien un valor delicado que sigue tratando mal. La mueves hacia afuera, al lugar donde su energía realmente pertenece. Este cambio despierta en ella un tipo muy específico de arrepentimiento, porque puede sentir que tu vida ahora tiene estructura, está protegida, es selectiva en silencio, y se da cuenta de que ya no está frente a un hombre que espera ser elegido, está frente a un hombre que elige. Entonces, cuando intenta volver con el mismo acceso casual que antes tenía contigo, siente la diferencia de inmediato. Eres amable, pero no abierto. Estás en calma, pero no disponible. Eres respetuoso, pero ya no alcanzable de la misma manera. Y ahí es cuando ella lo entiende. No te volviste distante para hacer que te valorara. Te volviste disciplinado porque por fin te valoraste a ti mismo. No eres difícil de conseguir, eres difícil de conservar, porque exiges alineación, y por eso su arrepentimiento llega más tarde. No perdió a un hombre que la necesitaba, perdió a un hombre que aprendió a necesitar más la paz que la historia. Antes de seguir, tómate un momento para pensar en lo que acabas de escuchar. Esto no se trata de castigo, ego ni de actuar un papel. Se trata del cambio silencioso que ocurre cuando un hombre por fin reconoce el valor de su propia presencia. Esa comprensión no se anuncia con ruido, pero cambia todo por debajo de la superficie. Si esto conectó contigo, deja un comentario contando qué fue lo que más te marcó, o simplemente escribe, elijo alineación sobre historia. A veces, ponerle nombre a ese cambio es la forma de vivirlo de verdad. Número 3. Ella pensó que el tiempo estaba de su lado. Uno de los errores más silenciosos en el amor es pensar que el tiempo es ilimitado. No el tiempo del calendario, sino el tiempo emocional. Ese tiempo en el que el corazón de alguien sigue abierto, la paciencia sigue viva y la esperanza todavía respira. Ella creyó que tenía mucho de ese tiempo. Pensó que podía aplazar decisiones, seguir en la duda,
mantenerte en una zona gris y regresar después como si nada hubiera cambiado. En su mente, tú eras estable, predecible. Siempre estabas ahí, al fondo. Por eso dudó. Exploró otras opciones. Dejó que las cosas se enfriaran o se dijo a sí misma que lo resolvería más adelante. Tal vez no quería lastimarte. Tal vez solo estaba confundida. Pero la confusión no borra el impacto. Mientras ella dudaba, tú empezaste a sanar. Y sanar es peligroso para la persona que se beneficiaba de tu apego sin resolver. Un hombre que no ha sanado espera. Tiene esperanza. Piensa demasiado. Un hombre que ya sanó se vuelve claro. Deja de justificar la inconsistencia. Deja de buscar señales. Construye una vida que no necesita permiso emocional. Al principio, ella no nota el cambio. La sanación no se anuncia. Aparece en silencio, en mejores hábitos, más enfoque, un propósito renovado y un silencio que ya no duele. Cada día que ella tarda, tú te vuelves menos alcanzable, no por frialdad, sino porque ya estás completo. Luego ella mira hacia atrás, esperando encontrar la versión antigua de ti. El hombre que respondía rápido, que hacía espacio para la incertidumbre. Y ahí es cuando le cae el golpe. El tiempo no te conservó igual. El tiempo te cambió. Ella pensó que el tiempo estaba de su lado, pero en realidad estaba del tuyo. Mientras ella esperaba el momento perfecto, tú te volviste entero. Y al hacerlo, la superaste. Cleantes comparaba la vida con una fiesta. Llegas, participas de verdad y te vas cuando tu parte termina, sin amargura y sin caos. Eso fue lo que hiciste tú. No armaste drama, simplemente reconociste que esa etapa había terminado y te fuiste con dignidad. Por eso, su arrepentimiento llega tarde. Ella esperaba que la emoción te mantuviera atado. En cambio, tú seguiste adelante con limpieza. No por enojo, sino por respeto al tiempo. Así que cuando ella intenta volver, no es el odio lo que te detiene. Es que ya no vives en la misma línea emocional. Ella llega con la mentalidad de ayer, esperando el acceso de ayer, mientras tú ya estás viviendo con la disciplina del mañana. El arrepentimiento tardío es darse cuenta de que sí tuvo tiempo, pero lo usó mal. Porque mientras ella dudaba, tú sanabas. Y una vez que un hombre sana, no retrocede para hacer sentir cómoda a otra persona. Sigue avanzando, agradecido por lo que fue, pero sin rogar por lo que ya terminó. Número 4. La ausencia que resuena más fuerte. Tu silencio dijo más que tu presencia, y no porque quisieras mandar un mensaje. Dijo más porque dejaste de dar ese ruido de fondo que antes hacía que todo se sintiera normal. Cuando estabas ahí, absorbías la atención, llenabas los vacíos, dabas tranquilidad sin que te la pidieran. Respondías lo bastante rápido como para que la incertidumbre no tuviera tiempo de crecer. Y con el tiempo, ella empezó a confundir tu constancia con algo permanente. Entonces, te quedaste en silencio, sin una explicación larga, sin una salida dramática, sin párrafos llenos de enojo para hacerla sentir culpable. Solo quietud. Y la quietud tiene un poder extraño. No discute, no se defiende, no negocia. Simplemente está ahí, como un espejo. En el momento en que quitaste tu voz, ella tuvo que quedarse con la suya. Y ahí fue cuando empezó el eco. Al principio, tal vez sintió alivio, espacio, un descanso de tener que responder. Pero el silencio no se queda neutral. Con el paso de los días, se convierte en una pregunta que se repite una y otra vez en la mente. ¿Por qué no está reaccionando? La mayoría espera que un hombre persiga, que vuelva a buscar, que pida cierre, que muestre emoción de una forma que mantenga vivo el vínculo. Cuando nada de eso pasa, la mente empieza a buscarle sentido. Y muchas veces llega a esta conclusión. No desapareciste porque fueras débil. Desapareciste porque ya habías terminado. Eso es lo que hace que la ausencia resuene más fuerte. No hace ruido por fuera, pero por dentro suena cada vez más. Cada vez que ella intenta alcanzar la versión antigua de ti, disponible, comprensiva,
firme. Se encuentra con un muro de calma. Y la calma inquieta más que el enojo, porque el enojo demuestra apego. La calma sugiere aceptación. Aquí es donde Crisipo encaja perfectamente. Él decía que la armonía es el orden natural de las cosas, y que el conflicto interior nace cuando uno se resiste a la realidad. Tu desaparición no fue un ataque emocional, fue una corrección. Dejaste de forzar armonía donde no la había. Dejaste de doblar tu paz para ajustarla a la confusión de otra persona. Al dar un paso atrás, recuperaste tu propio orden interior. Y en el momento en que tu armonía volvió, su desequilibrio se volvió imposible de ignorar, porque ella se había apoyado en tu estabilidad sin darse cuenta. Tu silencio no la castigó. La dejó ver quién era, dejó ver la dinámica entre ustedes. Y cuando el silencio se vuelve el estado natural de un hombre, tranquilo, firme y sin aparentar, ya no solo crea distancia, crea peso. Número 5. Tu crecimiento te volvió invisible. Cuando ella mira hacia atrás para buscarte, no está buscando quién eres ahora. Está buscando la versión de ti que recuerda, el hombre que estaba emocionalmente disponible, que era predecible y que estaba moldeado por la dinámica que alguna vez compartieron. Esa versión de ti tenía sentido para ella. Sabía cómo llegarle. Sabía qué botones tocar, qué tono usar, qué momentos podían acercarte más. En su mente, ese hombre todavía existe en algún lugar, esperando ser encontrado otra vez. Pero el crecimiento no se anuncia de una forma fácil de reconocer. El crecimiento real es silencioso. No presume, no busca reconocimiento, simplemente cambia el nivel en el que vives. Y una vez que subes por encima de cierto punto, las personas que te conocieron en una etapa anterior ya no pueden verte con claridad. No porque te estés escondiendo, sino porque su perspectiva nunca creció contigo. Mientras ella estaba enfocada en su propia línea de tiempo, tú te estabas reconstruyendo desde adentro hacia afuera. No solo estabas superando algo, estabas cambiando la forma en que te relacionas con tu propia energía, tus estándares y tu paz. Aprendiste a estar solo sin sentirte vacío. Aprendiste a sentarte en silencio sin necesidad de llenarlo. Aprendiste que no todo impulso emocional merece ser expresado y que no toda invitación merece una respuesta. Ese tipo de disciplina cambia por completo la presencia de un hombre. Y ahí es donde empieza la confusión para ella. Siente que algo es diferente, pero no logra entender bien qué es. Tu voz suena igual, pero ya no la busca. Tus respuestas, si es que existen, son medidas. Ya no hay ese tirón emocional. Ya no hay gravedad a la que ella pueda aferrarse. Para ella, parece que te volviste distante, pero en realidad, te volviste completo en ti mismo. Y un hombre que está completo en sí mismo es casi invisible para alguien que solo sabía conectar a través de la necesidad, la incertidumbre o la ventaja emocional. Por eso le cuesta reconocerte. Tu crecimiento borró la versión de ti a la que ella tenía acceso. No la borró con enojo, sino que la reemplazó con claridad. Ya no giras alrededor de su estado emocional. Ya no reaccionas de maneras que te hagan fácil de leer. Ya saliste del marco con el que antes ella te entendía. Posidonio entendía muy bien este tipo de elección. Rechazó el poder público no porque le tuviera miedo, sino porque valoraba más el dominio interior. Sabía que influir sobre uno mismo vale más que influir sobre los demás. De la misma manera, tú rechazaste su regreso, no por resentimiento, sino porque aceptar eso te habría obligado a abandonar el orden interior que tanto te costó construir. Para ella parece que desapareciste, pero la verdad es más simple y más inquietante. No desapareciste, evolucionaste. Y cuando un hombre evoluciona más allá del nivel emocional en el que alguien lo conoció por última vez, ya no necesita explicarse, ya no necesita ser reconocido. La paz se convierte en la recompensa. Y la paz no hace visible a un hombre para todos, solo lo vuelve claro para sí mismo. Tómate un momento para quedarte con esa idea antes de seguir, no para juzgarla ni para defenderla, sino para sentir con honestidad el cambio al que apunta. El crecimiento no siempre se ve como movimiento.
A veces se ve como una quietud que ya no puede ser arrastrada. Y cuando te das cuenta de que cambiaste de una forma que ya no necesita validación, algo sutil encaja dentro de ti. Piensa en qué parte de ti ya no cabe en el marco viejo, y qué te ha costado, o qué ha protegido eso en tu vida. Si esto resonó contigo, deja un comentario contando qué fue lo que más te impactó. O simplemente escribe: mi control está dentro de mí. A veces, ponerle nombre al cambio es la forma de hacerlo realmente tuyo. Número 6. El arrepentimiento no soporta a un hombre que ya no la necesita. El arrepentimiento no crece en el caos, crece en el contraste. Y nada crea un contraste más fuerte que un hombre que ya no necesita a la persona que antes definía su mundo emocional. Cuando ella te mira ahora, la incomodidad no se trata solo de lo que perdió, sino de lo que ya no funciona. Las viejas palancas de culpa, nostalgia o atracción emocional ya no te mueven. Y eso la inquieta mucho más de lo que alguna vez podría hacerlo el enojo. Hubo un tiempo en que su presencia significaba mucho para ti. Marcaba tu estado de ánimo. Influía en tus decisiones. Su atención se sentía como una prueba de que tenías valor. Esa dependencia, aunque fuera silenciosa, le daba una especie de peso emocional. Si ella se alejaba, tú lo sentías. Si regresaba, tú respondías. Y por eso el arrepentimiento podía seguir vivo en su corazón. Ella podía sentirse confundida, insegura o incluso culpable, porque todavía sentía que la necesitabas. Pero el desapego cambia por completo la dinámica emocional. Cuando un hombre deja de depender de ella, el arrepentimiento pierde su base. Ya no hay nada que reparar, nada que compensar, nada que arreglar. Ella no puede aliviar su conciencia volviendo a entrar en tu vida, porque tu vida ya no está esperando su presencia para sentirse completa. Tu calma no invita explicaciones, tu firmeza no pide tranquilidad. Y por eso su arrepentimiento no tiene dónde caer. Esto no es rechazo. El rechazo todavía reconoce importancia. El rechazo dice: importas lo suficiente como para que te aparte. El desapego dice algo más silencioso y mucho más definitivo: no necesito empujarte a ningún lado. Yo ya seguí adelante. Esa diferencia es clave. Tu fuerza no está en negar cariño para provocar emoción. Está en quitar la dependencia para que tu paz no esté en negociación. Desde su perspectiva, esto se siente como un exilio emocional. No porque tú la hayas expulsado, sino porque ella ya no puede influir en tu estado interior. Puede sentir culpa, curiosidad o incluso nostalgia, pero esas emociones rebotan de vuelta hacia ella sin respuesta. Y con el tiempo, ese eco se vuelve pesado. Porque el arrepentimiento quiere interacción, quiere reacción, quiere pruebas de que todavía importa. Ario Dídimo entendía muy bien este tipo de dominio. Él escribió que el sabio no celebra demasiado las ganancias, ni llora por las pérdidas, no porque sea insensible, sino porque está anclado. Tú no negaste la pérdida, la aceptaste. Y al aceptarla, ganaste algo mucho más duradero que una reconciliación. Posesión de ti mismo. La perdiste a ella, pero te recuperaste a ti. Y esa ganancia cambia tu forma de moverte, de hablar, de llevar el silencio. Y cuando un hombre se sostiene sin necesidad emocional, el arrepentimiento ya no tiene poder sobre él. Puede rondar, puede quedarse cerca, pero no puede entrar. Y eso es lo que hace que su arrepentimiento se sienta tan fuerte. No que la rechazaste, sino que ya no la necesitas para sentirte completo. Número 7. Dejaste de hablar su idioma, la necesidad. Cuando ella regresa, espera un ritmo familiar, un cierto tono, una forma emocional predecible. Espera duda, esperanza, una pequeña señal de anhelo debajo de tus palabras. Ese era el idioma que antes hablabas sin darte cuenta, el idioma de la necesidad. No una desesperación evidente, sino una disponibilidad sin dirección. Apertura sin estructura. Emoción sin control. Eso te hacía fácil de leer, fácil de alcanzar, fácil de volver a entrar. Pero ese idioma
ya no existe en ti. Ella lo nota casi de inmediato. La conversación ya no fluye como antes. Tus palabras ya no giran alrededor de sus emociones. No buscas seguridad en lo que ella dice. No te inclinas emocionalmente hacia ella intentando reconectar el pasado. Ya no hay urgencia emocional detrás de tus respuestas. Lo que ahora ocupa ese lugar le resulta extraño. Pausas, claridad, control. Ahora hablas con límites, con intención, con dirección. Y para alguien que conocía muy bien tus viejos patrones emocionales, eso se siente como hablar con un desconocido. Eso pasa porque la necesidad no es solo una conducta, también es un lenguaje, es una forma de comunicar. Aquí estoy, sigo abierto, sigo esperando. Cuando dejas de hablarlo, toda la dinámica se rompe. Ella ya no puede predecirte, ya no puede guiar la interacción hacia la comodidad o la familiaridad. Y sin esa ventaja, se ve obligada a enfrentar algo incómodo. Ya no estás organizando tu mundo interior alrededor de sus respuestas. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Nació del dolor que te obligó a mirar hacia adentro, de largos periodos de silencio en los que tuviste que estar contigo mismo, en lugar de buscar alivio a través de la conexión, de aprender a elegir la paz, incluso cuando la mente quería cierre. Poco a poco, el anhelo fue perdiendo voz, y en su lugar apareció la dirección. Empezaste a hacerte otras preguntas. No, ¿cómo recupero esto? Sino, ¿hacia dónde voy ahora? Por eso el viejo guión falla cuando ella intenta repetirlo. Las señales ya no funcionan. El tiempo se siente fuera de lugar. Los momentos emocionales caen en un espacio vacío. No estás siendo frío, estás orientado, y una persona con dirección intimida, a quien esperaba seguir teniendo ese tirón emocional sobre ti. Zenón de Sitio entendía profundamente este tipo de transformación. Después de perderlo todo en un naufragio, no intentó reconstruir exactamente lo que había sido destruido. No persiguió el pasado. Construyó algo totalmente nuevo, la filosofía misma, sobre las ruinas de lo que había perdido. La pérdida no lo volvió desesperado, lo volvió deliberado. Tu dolor hizo lo mismo contigo. Te quitó el lenguaje conocido y te obligó a desarrollar uno nuevo, un idioma basado en la dirección propia y no en la dependencia emocional. Así que cuando ella vuelve esperando hablar el idioma que antes compartían, se da cuenta demasiado tarde. Ya no hablas con necesidad. Ahora hablas con autodominio. Y esa conversación no invita al anhelo. Establece distancia, claridad y avance. Deja que este cambio se asiente por un momento. Cuando el lenguaje de la necesidad desaparece, toda la dinámica cambia sin que haga falta decir una sola palabra. Observa dónde está ahora tu atención y qué se siente ya no girar alrededor de las respuestas de otra persona. Si esto resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios y reflexiona sobre qué cambió cuando dejaste de hablar tu viejo lenguaje emocional. Número 8. Ella no puede competir con tu paz. Durante mucho tiempo, ella creyó que ser reemplazada era inevitable, que si tú dejabas de sentir algo, otra persona simplemente ocuparía su lugar. Un rostro nuevo, una dinámica nueva, una nueva distracción. Desde su punto de vista, las personas se vuelven intercambiables cuando el apego se apaga. Lo que ella no entendía es que ya no estaba compitiendo con otra persona, sino con un estado interior, y nadie puede competir con la paz. Cuando tú estabas emocionalmente involucrado, la comparación tenía sentido. Otra opción podía despertar celos. La atención podía cambiar de dirección. La presencia podía ser reemplazada. Pero una vez que diste un paso atrás y reconstruiste tu mundo interior, las reglas cambiaron. Tu bienestar dejó de depender de la validación externa. Tu calma ya no venía de ser elegido, sino de elegirte a ti mismo. Y ese tipo de paz no deja espacio para rivalidades. Cierra la puerta por completo. Por eso su regreso se siente incómodo, fuera de lugar. Ella espera medirse contra alguien más, otra mujer, otra influencia, otra distracción, pero en vez de eso se encuentra con tu estabilidad.
con tus rutinas, con tu control emocional, con tu falta de urgencia. No puede provocarte, no puede superar tu calma y no puede ofrecer algo más fuerte que un silencio que ya está en paz. La paz intimida porque no negocia, no regatea, no pide permiso para existir. Cuando un hombre la encuentra, deja de perseguir estímulos solo para sentirse vivo. Deja de confundir intensidad con significado. Y desde afuera, eso parece distancia. Pero desde adentro, se siente como libertad. Aquí es donde Epicteto se vuelve esencial. Cuando dijo, «Solo los educados son libres», no hablaba de libros ni de estatus. Hablaba del dominio de uno mismo. La educación que más importa es aprender a no ser gobernado por el impulso, el deseo o el miedo a perder. Tú aprendiste esa lección por el camino difícil, a través del silencio, de la contención, de elegir no volver atrás solo para calmar una incomodidad momentánea. Esa enseñanza cambió lo que valoras. La presencia sin paz ya no te interesa. La atención sin alineación se siente costosa. Así que cuando ella se da cuenta de que no puede competir, no es porque a ella le falte algo, es porque tú ya no necesitas nada de lo que ella está ofreciendo. No elegiste la paz porque fuera fácil. La elegiste porque el caos ya te era conocido y te negaste a seguir viviendo ahí. Y una vez que la paz se convierte en tu base, descalifica en silencio cualquier dinámica que te obligue a abandonarla. Ahí es cuando su arrepentimiento se vuelve más fuerte. No porque te perdió por otra persona, sino porque te perdió frente a ti mismo. Número 9. Su memoria está reescribiendo la historia. En algún momento, algo sutil cambia dentro de ella. Los recuerdos que antes minimizaba empiezan a transformarse. Momentos que calificó como demasiado, ahora se sienten considerados. Lo que antes llamaba aburrido, empieza a parecer estabilidad. La paciencia que dio por hecha ahora se ve como una fortaleza. Esto no es nostalgia, es reinterpretación. Y solo ocurre cuando la distancia ya hizo su trabajo. Cuando tú estabas presente, tu constancia se mezclaba con el fondo. La estabilidad casi nunca se valora en el momento. Parece algo normal cuando siempre está disponible. Solo la ausencia le da contraste. Sin tu voz, sin tus rutinas, sin tu tono emocional firme, su mente empieza a llenar el silencio repasando el pasado, pero esta vez sin la presión del momento, sin el ego, sin la necesidad de justificar por qué se fue. Ahí es cuando la memoria se vuelve honesta. Recuerda cómo no escalabas los conflictos, cómo mantenías la calma en la incertidumbre, cómo no necesitabas validación constante para mantenerte firme. Esas cualidades no parecían emocionantes cuando ella todavía estaba eligiendo. Pero ahora, con el tiempo, se sienten raras. Porque el mundo está lleno de intensidad, pero escaso de estabilidad. Lleno de ruido, pero vacío de presencia. Esta reescritura de la historia no es intencional, es psicológica. Cuando algo ya no está y no se puede recuperar, la mente vuelve a evaluar su valor con más claridad. Ya no te compara con otras opciones, te compara con la realidad. Y la realidad deja ver la diferencia. Lo que hace que el arrepentimiento sea más fuerte es darse cuenta de que tu transformación no ocurrió a pesar de que ella se fue, sino gracias a eso. Su salida quitó resistencia. Te obligó a entrar en silencio, a reflexionar, a crecer sin necesitar su validación. No peleaste contra lo que pasó, lo usaste. Marco Aurelio lo expresó de forma perfecta cuando dijo: «El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Lo que bloqueaba tu avance se volvió tu avance. La pérdida se convirtió en impulso. El silencio se convirtió en estructura. No te cerraste hacia adentro, te reorganizaste hacia afuera. Aprendiste a moverte sin fricción emocional, a vivir sin tener que explicarte. Ahora, cuando ella mira hacia atrás, ve a un hombre que ya se estaba convirtiendo en algo más, algo que no supo reconocer en su momento. Y esa es la parte que duele,
Porque el arrepentimiento se hace más profundo cuando la memoria finalmente coincide con la verdad, pero demasiado tarde. No eras demasiado, eras raro, no eras aburrido, estabas firme. Y la ironía es esta: no pudo verlo cuando aún tenía acceso a ti, solo cuando ya no estabas, llegó la claridad. Y para entonces, la versión de ti que recuerda ya no existe. Número 10. La puerta que ella una vez cerró ahora ya no tiene manija. Cuando por fin ella decide volver, lo hace con una idea que nunca cuestionó antes: que el camino de regreso hacia ti todavía existe. Tal vez más estrecho, tal vez más silencioso, pero todavía abierto. En su mente, las puertas pueden volver a abrirse simplemente porque pasó el tiempo o porque los sentimientos se suavizaron. Lo que no espera es el momento en que intenta buscar la manija y se da cuenta de que ya no está. No porque estés enojado, no porque quieras venganza, sino porque la quitaste en silencio. Cuando esa puerta se cerró la primera vez, no fue de una manera dramática. Terminó con distancia, con dudas, quizá con indiferencia. Y durante mucho tiempo, ella creyó que eso significaba que todo podía revertirse, que el silencio era temporal, que el espacio que tú creaste era algo a lo que ella podía volver cuando estuviera lista. Lo que no vio fue lo que ese silencio estaba haciendo dentro de ti. En la ausencia de contacto, tú no estabas planeando un regreso. Te estabas estabilizando, estabas aprendiendo a existir sin esperar. Reconstruiste rutinas que ya no giraban alrededor de la anticipación. Dejaste de revisar el clima emocional antes de decidir cómo sentirte. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, rediseñaste tu espacio interior de manera que esa puerta ya no era necesaria. Quitar la manija no fue un acto contra ella, fue un acto a favor de ti mismo. Muchas personas confunden los límites con castigo, pero el castigo todavía pone a la otra persona en el centro. Los límites ponen la paz en el centro. No cerraste la puerta para dejarla fuera, desmontaste el mecanismo que permitía que los viejos patrones te arrastraran de nuevo. Porque cada vez que antes intentabas volver, te costaba claridad, te costaba equilibrio, y esta vez decidiste no volver a pagar ese precio. Aquí es donde la idea estoica de las Yupateiyai cobra importancia. No son emociones reprimidas, sino emociones bien ordenadas. Calma, buena voluntad y firmeza interior. La fuerza, en este sentido, no es intensidad, es regulación. No sientes odio, no sientes la necesidad de demostrar nada. Simplemente ya no sientes el impulso de reabrir algo que una vez alteró tu orden interior. Desde su perspectiva, esto se siente confuso. Ella espera resistencia, emoción, explicaciones, algo contra lo que pueda empujar. Pero en lugar de eso, no encuentra nada de dónde agarrarse. No hay discusión, no hay invitación, no hay ventaja. Y esa ausencia se siente final de una manera que el enojo nunca podría lograr. Tú no la borraste, no negaste el pasado, simplemente dejaste de volver hacia atrás. Y eso es lo que hace que este momento pese tanto para ella. La puerta que una vez cerró ya no se abre, no porque esté cerrada con llave, sino porque tú ya no vives del otro lado. Seguiste adelante, protegiste tu paz, y al hacerlo, convertiste el desapego en una fuerza silenciosa. Lo que importa ahora no es si ella entiende por qué la puerta ya no se abre. Lo que importa es si tú entiendes qué cambió dentro de ti cuando dejaste de necesitar que se abriera. Este es el momento en que el desapego deja de ser una idea y se convierte en una realidad vivida. El punto en el que puedes mirar hacia atrás sin que eso te arrastre otra vez. Respira un momento y piensa en ese cambio. El instante en que la paz reemplazó a la espera y la estabilidad reemplazó a la esperanza. Si esto resonó contigo, quédate con ello un momento. Déjalo caer dentro de ti. Y si lo sientes, comparte tu reflexión en los comentarios. A veces, ponerle nombre al cambio es la forma de hacerlo realmente tuyo. Número 11. No persigues fantasmas, construyes hacia adelante. Al final de todo esto, algo se vuelve muy claro. Su arrepentimiento le pertenece a ella, no a ti.
no a la versión de ti que alguna vez esperó, explicó o tuvo la esperanza de que las cosas cambiaran. Ese hombre ya no existe, y por eso ya no sientes la tentación de perseguir lo que ya se fue. No discutes con el pasado, no negocias con recuerdos, no reabres capítulos solo para ver cómo terminan otra vez. Ahora entiendes algo que la mayoría aprende demasiado tarde. El arrepentimiento es una carga personal. No se puede transferir. No se puede resolver con la presencia de otra persona. Y definitivamente no se puede sanar con un hombre que ya siguió adelante. Sus reflexiones, sus ¿qué hubiera pasado si?, su claridad tardía, eso es de ella. Ya no lo cargas por ella. Aquí está el verdadero cambio. Ya no caminas hacia atrás recorriendo viejas conversaciones, viejos momentos, viejos ciclos emocionales. No estás repitiendo escenas para ver qué pudiste haber dicho diferente. Ese movimiento hacia atrás drena la vida. Mantiene a un hombre atado a fantasmas, versiones de personas que ya no existen, futuros que nunca llegaron. Tú saliste de ese patrón cuando decidiste invertir tu energía hacia adelante, no hacia atrás. Construir hacia adelante se siente más silencioso que buscar cierre, pero es infinitamente más fuerte. El avance no necesita validación, no pide permiso, solo exige constancia. Te levantas, actúas con intención, colocas tu energía donde crece en lugar de desperdiciarse. Y poco a poco, casi sin notarlo, una nueva estructura se forma en tu vida, una que no está definida por la pérdida, sino por la dirección. Por eso su arrepentimiento ya no te mueve. No tiene poder sobre un hombre que está enfocado en crecer. No un crecimiento para aparentar, no un progreso para que otros lo vean. Un crecimiento real. Hábitos, propósito, respeto propio y una paz que no se rompe cuando alguien deja de mirar. Séneca lo dijo con una claridad contundente. La vida es larga si sabes usarla. La mayoría no desperdicia la vida de forma dramática. La desperdicia volviendo a lo que no los eligió, reabriendo puertas que no llevaban a ningún lugar, gastando energía emocional, tratando de ser entendidos por personas que ya decidieron no entender. Tú dejaste de hacer eso. No te volviste amargado, te volviste consciente de tu tiempo. No endureciste tu corazón, afinaste tu enfoque. Y por eso, el pasado perdió su fuerza sobre ti. Su arrepentimiento puede seguir resonando en algún lugar detrás de ti, pero tú ya no te das la vuelta para escucharlo. Ya no persigues fantasmas. Estás construyendo algo real. Y un hombre que construye hacia adelante no necesita cierre del pasado, porque su vida por fin está avanzando en la dirección correcta. A veces, el final más poderoso no es dramático, sino silencioso. No ganaste por tener la última palabra, la disculpa o el regreso que alguna vez imaginaste. Ganaste al convertirte en alguien que ya no necesitaba nada de eso para sentirse completo. Que su arrepentimiento llegara tarde no es prueba de tu valor, sino un efecto de tu crecimiento. No te desapegaste para que te recordara, te desapegaste para seguir adelante. Y al hacerlo, elegiste paz sobre repetición, dirección sobre nostalgia y respeto propio sobre ruido emocional. Esa elección fue la que cambió todo. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para darle like al video. Ayuda más de lo que imaginas. Déjame un comentario aquí abajo y comparte qué parte de este camino fue la que más te marcó. Y cuando estés listo para seguir construyendo hacia adelante, mira los videos recomendados en pantalla, porque son el siguiente paso para proteger tu paz y fortalecer tu camino.